por los siglos de los siglos. A ti venimos, Dios Padre eterno, agradecidos, Padre amado, por tu gran misericordia, bondad y amor, que es en tu Hijo amado, en nuestro Señor Jesús de Nazaret, en quien tú nos llamaste, Señor, de las tinieblas a la luz, y nos concediste, Padre eterno, la reconciliación para contigo, el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Padre amado, gracias por la obra de regeneración que tú has hecho por tu Espíritu, Señor, y por tu palabra en nuestras vidas. Y gracias, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que quieres lo mejor para nosotros, Padre eterno. Padre, gracias, Señor, por este día, por este Shabbat. Gracias por la semana de labores que pasó, Señor. Gracias por este lugar donde podemos concentrarnos. Gracias por cada familia aquí presente, Padre eterno, que pudimos venir, Señor, para congregarnos. Por los que se unirán con nosotros por medio de las redes. Gracias, Padre eterno, por todos nosotros. Que tu bendición sea sobre tu pueblo y sobre todos aquellos que buscan tu rostro, Padre amado, y que seas tú teniendo misericordia y clemencia de aquellos que hoy están pasando por alguna necesidad, por alguna calamidad, por alguna situación, Padre eterno, sea espiritual, sea física, sea material, sea económica, Padre amado, sea emocional. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, por todo, Padre amado, y te pedimos, Señor, por las familias, Señor, por los que han perdido a estos niños, Señor, allá en Texas, que seas tú, Señor, trayendo consolación, trayendo fortaleza a sus vidas, Padre eterno, porque solo tú, Padre eterno, puedes hacerlo, Señor. No hay palabras humanas, Señor, que pueda consolar, que pueda fortalecer una pérdida de estas, Padre eterno. Y así por todos aquellos que hoy están pasando por algún sufrimiento, alguna pena, algún dolor de algún familiar que también ha partido, Padre eterno, que tu misericordia también sea con todos ellos, consolándolos y fortaleciéndolos en esta hora. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos, Señor, quebrantados de salud, Señor. Te ponemos la vida del hermano Jairo Villalba, de Julio Villahuerte, del hermano Alex, por la recuperación del hermano Otoniel, Padre eterno, y Padre eterno, por todos aquellos que hoy puedan estar quebrantados de salud, que tu misericordia sea con todos ellos, Padre eterno. Padre amado, te pedimos por los pobres, los huérfanos, las viudas, los oprimidos y los perseguidos, y por todos aquellos que aún no te conocen, que tu misericordia, Señor, sea con todos ellos, Padre eterno, para que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad los alcance e ilumine, Señor, sus vidas, y que seas tú abriendo los ojos, los oídos y el corazón y el entendimiento de ellos. Padre amado, da entendimiento a tu pueblo, Señor, santifícanos en tu verdad y guíanos por tus sendas de verdad y justicia. Concédeme en esta hora poder ser un instrumento apropiado en tus manos, Señor, para que tu mensaje, tu palabra, llegue, Señor, a nuestros corazones, a nuestros oídos, y halle, Señor, buena tierra, Padre eterno. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. Amén, Padre eterno. Aleluya. Amén. Hoy continuamos en el libro de Bereshit, o Génesis, o el libro de los comienzos. Amén. Ya hoy estamos en el último capítulo. Ya hoy concluimos el primer libro de la Escritura. Amén. Y confiamos en el Señor que, igual que las otras porciones que hemos leído, también sea de bendición para nosotros. Amén. Dice el capítulo 50, versículo 1 de Génesis: entonces se echó Joseph o José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Concluimos el Shabbat pasado de que con la muerte de Jacob, ¿verdad? Y ahora la Escritura viene a mostrarnos, a revelarnos, pues todo el proceso emocional que sufre la familia de aquel que parte, de aquel que se va, de aquel que muere. Amén. Y que es un proceso que claramente, como en la Escritura lo vamos a ver, hay que aceptar, hay que vivirlo y hay que desahogarlo. Amén. No porque somos personas espirituales,
entonces no tenemos derecho a llorar o a lamentar a un ser querido. Amén. Simplemente tenemos que entender de que hay un proceso natural que hay que hacerlo, amén, pero también hay que tener cuidado de no ir a entrar en otro tipo de cosas emocionales o sentimentales que no son de acuerdo a la Escritura. Amén. Lo que estamos viendo aquí es de que claramente Joseph, al ver a su padre morir, claramente lo que hace es que se postra frente a su padre y lo besa, ¿verdad? En una demostración realmente de amor, de cariño, que cualquier hijo que realmente ame a sus padres, pues claramente que lo va a hacer. Amén. Entonces, y vamos a ver algunas cositas aquí, porque a través de esta historia, a través de este relato, amén, y de cómo Joseph y sus hermanos pasaron este sufrimiento, este lamento, esta pérdida, amén, y cómo se relaciona igual a lo que hoy día pasa, cómo los que quedan vivos tienen que lidiar con todo el proceso de lo que es el sepultar a sus seres queridos, amén, el hacer, en muchos casos, como el que vamos a ver, hacer la voluntad de aquel que murió, porque muchas veces los que mueren en una muerte natural tienen la oportunidad también de indicarle a sus hijos o a su familia lo que desean que hagan con su cuerpo. Amén. Y claramente el deseo de una persona que está moribunda, pues se respeta. Amén. Que es lo que realmente la persona anhela. Tristemente vemos que en muchos casos los hijos no respetan la voluntad de sus padres, sino que hacen con ellos lo que mejor les conviene. Amén. Y no tienen en cuenta el deseo de ellos. Amén. Entonces dice que Joseph se echó sobre el rostro de su padre y lo besó. Amén. Luego Joseph dio órdenes a los médicos a su servicio para que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Amén. Es lo mismo que ocurre hoy en día. Hay que buscar una funeraria, hay que buscar las personas que son las que se encargan de cómo tratar el cuerpo, amén, cómo prepararlo para la sepultura, o en algunos casos para velarlo, ¿verdad? Muchas las tradiciones cristianas tienen que ver con velar los cuerpos, amén, tenerlos un tiempo expuestos allí. Dice, y empleando en ello 40 días, o sea, el proceso de embalsamamiento requería un tiempo de 40 días, amén. Ahora, claramente los egipcios fueron muy famosos y muy reconocidos en el proceso de cómo tratar y cómo lidiar con los cuerpos de los muertos, ¿verdad? Tanto así que llegaron a conservar los cuerpos de faraones por muchos tiempos. Amén. Hasta el día de hoy se descubren tumbas donde los cuerpos están casi intactos. Amén. Pero es la forma como ellos aprendieron a hacer estas cosas. Ahora, claro, el proceso fue igual para Jacob, aunque Jacob claramente no va a ser enterrado en Egipto, sino que la voluntad de él era que Joseph lo llevara a la tierra de Canaán. Amén. Pero claramente es un proceso muy largo, así que hay que tratar el cuerpo para que el cuerpo entonces no se vaya a descomponer. Amén. Y dice que empleando en ello 40 días, pues tales son los días que se emplean en los embalsamamientos. Después los egipcios lo lloraron durante 70 días. Estos 70 días corresponden a los 40 días que duró embalsamar el cuerpo, preparar el cuerpo, amén, y 30 días que lo lloraron después de estar embalsamado. Estos 30 días es algo que el pueblo de Israel tomó como forma también de honrar a algunas personas. Cuando murió el sacerdote Aarón en el desierto, ¿verdad? Que el Eterno le dijo, sube al monte porque vas a morir, y Aarón subió al monte y allí murió. Dice que los hijos de Israel guardaron luto por él, o lo lamentaron por 30 días. Luego vemos que también cuando murió Moisés, también los israelitas guardaron lamento por él o luto por él
30 días también. O sea que ya estos 30 días se convirtió como una forma de honrar a aquellos que realmente eran personas nacionales, ¿verdad? Líderes que se les daba este tipo de respeto y de honra, amén, aún en la muerte de ellos. Dice, pasados los días del duelo, Joseph habló a la casa de Faraón, diciendo, si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis a oídos de Faraón, diciendo. Quiero explicar algo, porque cuando usted lee comentarios, especialmente comentarios judíos, ellos tratan de separar el hecho de que el cuerpo de Jacob no fue tratado igual que se trataba el cuerpo de un faraón o de un egipcio. ¿Amén? Pero en realidad la Escritura no entra en esos detalles. ¿Amén? Hoy en día también se usa lo que es el embalsamamiento. ¿Amén? Eso se usa por diferentes razones. ¿Amén? En este caso, pues, es una razón válida porque el cuerpo va a viajar por mucho tiempo. ¿Amén? Así que tienen que prepararlo. ¿Amén? En realidad, después de aquí, en el judaísmo o Israel, pues claramente no hacía este tipo de procesos con los cuerpos, sino que cuando alguien moría, realmente lo sepultaban inmediatamente y no se hacía este proceso. Amén. Hasta el día de hoy es así. Amén. Luego dice que Joseph le habló a la casa del faraón. Y uno se pregunta por qué Joseph le habla a la casa del faraón, o sea, a los líderes, a los consejeros del faraón, cuando él tiene acceso directo al faraón. Entonces allí entendemos, por medio de otros escritos, de otros libros, de que una persona cuando estaba en estado de luto o de tristeza no podía ir al rey, porque eso era como una pena de muerte. ¿Amén? El rey era visto como la figura que bendecía al pueblo. ¿Amén? Y por eso los reyes les protegían mucho para que ellos, todo lo que los rodeara fuera bendición, fueran cosas buenas y no malas, para que así el pueblo también entonces fuera bendecido. Entonces, una de las cosas que tenía prohibición era que al rey no podía venir una persona en estado de aflicción o de tristeza. ¿Amén? Porque claramente no era aceptable. Por eso es que entonces Joseph recurre a los consejeros del rey, que son los que le hablan, para que le hablen de parte de él. Si es que él realmente, ellos lo aprecian, dice él. Cuando dice que si he hallado gracia a tus ojos, es decir, si ustedes me aprecian realmente, hagan esto por mí delante del faraón. Háblenle ustedes, porque él no podía hacerlo. Amén. Y creo que le iba a decir, versículo 5, mi padre me juramentó diciendo, he aquí voy a morir, me sepultarás en el sepulcro que yo preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora pues permítanme que suba a sepultar a mi padre y volveré. Amén. Y aquí hay algo que usted lo lee, pero se nos puede pasar por alto si uno no está meditando bien, si uno no medita bien en el hecho de por qué Jacob hizo juramentar a Joseph de que subiría su cuerpo a Canaán. ¿Por qué no le creyó cuando Joseph le dijo sí que lo iba a hacer? Cuando Joseph le dio su palabra, sino dijo no, júrame. ¿Verdad? ¿Por qué desconfiaba Jacob de su hijo Joseph? Y es aquí donde uno entiende cómo Elohim da sabiduría a su pueblo o a sus hijos para que en la fe que tienen puedan aplicar la fe en la que creen. Amén. Y claramente la fe de Jacob era de que él le creía a Elohim la promesa de que él les daría a ellos la tierra de Canaán, ¿verdad? Por lo tanto, él quería ser sepultado allá y no ser sepultado en Egipto. Y Jacob lo hace jurar por lo que ahora está pasando. Porque si Joseph viene al faraón y le dice, mi padre quería que lo enterraran allá en Canaán y pido permiso para ir y todo esto, lo más seguro es que el faraón lo hubiera convencido de que le daba un sepulcro en Egipto y le ofreciera todo
todo el bienestar para que su padre pudiera ser sepultado. Y entonces Joseph no tendría la oportunidad de cumplir con la voluntad de su padre. Amén. Pero ahora, como está interpuesto un juramento, claramente es algo que el faraón mismo tiene que considerar. No es una cuestión de que Joseph quiere, sino de que haya interpuesto un juramento y que él comprometió su palabra. Amén. Entonces, y los juramentos eran algo que era muy sagrados en ese nivel de vida. Amén. Y dice que entonces Faraón dijo: sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. O sea, la razón por la que Faraón acepta esto es ¿por qué? Porque hay interpuesto un juramento. Pero fíjese bien que todo esto fue proveído por Jacob. El Espíritu fue el que le puso en su corazón hacer jurar a su hijo. Porque si no hubiera juramento, claramente lo más seguro es que el faraón le busca excusas y dice: pero no hay necesidad, y aquí hay muchos sepulcros, y lo pueden haber sepultado allí. Amén. Entonces, cuando una persona tiene fe en Elohim y desea agradar a Elohim y desea hacer las cosas que Elohim quiere que se hagan, claramente es él el que le va a dar sabiduría a su pueblo. Es él el que le va a dar sabiduría a aquel que quiere hacer su voluntad para que la voluntad sea hecha. Amén. Hay cosas que las personas pueden actuar sin darse realmente cuenta de por qué se hacen, pero después entonces es que se revela por qué es que estas cosas se hicieron. Pero no fue sabiduría del hombre, sino que fue que Elohim mismo nos guía a hacer estas cosas. Amén. Y esto le puede pasar a cualquiera de nosotros. Amén. Que actuamos de cierta manera por la fe que tenemos, y que tal vez en el momento no entendemos por qué lo hacemos, pero que luego entonces se demuestra la razón por la que Elohim nos guió a hacer esas cosas. Amén. Pero claramente es cuando estamos buscando vivir la fe, no buscando vivir nuestra propia voluntad, no buscando vivir en nuestra propia carne o en nuestra propia sabiduría o en nuestros propios pensamientos, sino estamos buscando es hacer la voluntad. Conocemos la voluntad del Eterno y queremos vivirla. Jacob creía en las promesas del Eterno y por eso quería ser sepultado allá. Y creía tanto eso que dice que él había cavado ya la tumba. Quiere decir que antes de él descender a Egipto, él ya dejó preparado su sepulcro. Fíjense bien hasta dónde esta gente que nos da testimonio y por qué fueron patriarcas y por qué vivieron este tipo de fe, era porque claramente lo vivían en la fe, y lo hacían pensando en la fe que ellos tenían. Amén. Y por eso él dejó preparado su sepulcro para que cuando muriera, así muriera en Egipto. Y más que Elohim le prometió, recuerda que él no quería, él antes de bajar a Egipto, él va y presenta sacrificios al Eterno, y es el Eterno el que le dice: baja, porque yo estaré contigo y yo te subiré otra vez. Amén. Claramente la certeza de que se iba a cumplir su voluntad era porque el Eterno se lo estaba prometiendo. Amén. Y esta es la parte que tal vez uno más debe imitar cuando uno estudia este tipo de relatos. Es que lo que nos está mostrando la Escritura es cómo estos hombres de fe vivieron la fe, en qué pensaban y en qué se ocuparon. Amén. Hoy en día nosotros vivimos un cristianismo o una fe, pero que es una fe un poquito muy complicada y muy difícil, porque el mundo está tan en caos y en tantas situaciones que a los creyentes, si no nos concentramos realmente en buscar conocer y entender la voluntad del Eterno, fácilmente caminamos en dos aguas, buscando creer que servimos al Eterno cuando en realidad también estamos caminando como lo que habló el hermano esta mañana. Amén. No podemos servir a dos señores: o servimos a Elohim o servimos a las riquezas, o servimos al mundo. Amén. ¿Y en qué ocupamos nuestra vida? ¿En qué nos preocupamos más? Y les hago esa pregunta a ustedes y a los que están oyendo: ¿cuánto de nuestra vida, de la semana que vivimos, del día que vivimos, cuánto pensamos en servir al reino de los cielos? ¿Cuánto tiempo piensa usted? ¿Y qué hace usted? ¿O qué hacemos nosotros por el reino de los cielos en los 7 días de la semana que vivimos? Amén.
¿En qué nos afanamos más? ¿En qué pensamos más y en qué nos preocupamos más? Porque esa es la realidad de nuestra fe. ¿Y sabe qué es lo triste? Que Yahweh conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce en qué nos ocupamos y en qué nos preocupamos. Y el hermano no en vano hoy leía de que el Mesías mismo le decía al pueblo, ¿sabe? Por nada estéis preocupados y por nada estéis afanados, porque una de las cosas que más afectan nuestra fe hoy en día es la preocupación y el afán de esta vida, de este mundo. Y él lo dice, ¿por qué? Porque en la medida que uno se preocupe y se afana en esta vida, va a dedicar, si es que poquito tiempo, nada de tiempo a la vida espiritual, excepto ir el sábado o ir el domingo a escuchar el mensaje y cada quien para su casa. Amén. Como tristemente está ocurriendo. Amén. Dice, por eso es que muchos líderes, y lo digo aquí para que ustedes lo entiendan, por eso es que muchos líderes, viendo la situación cristiana que vive hoy en día, la fe que se vive hoy en día, por eso es que entonces le hacen un negocio con la congregación. ¿Y cuál es el negocio? Usted trabaja, trae el dinero y yo predico. Y entonces la gente está contenta porque servimos al reino de Dios. Cuando el hombre se está llenando los bolsillos y viviendo una vida que ni el Mesías vivió. Amén. Pero entonces, hoy en día, entonces, con tanta crítica justificada por la maldad de estos siervos, ahora se le dice a la gente, no dé dinero usted a sus congregaciones. Y ahora, ni ayudamos para que otros sirvan, ni servimos nosotros. Amén. Entonces hay que pedirle mucho a Elohim que nos dé sabiduría para saber lo que realmente, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Y bendito sea el Eterno, que aquí no les pido nada, mis hermanos. Amén. El que colabora porque hay que pagar renta y estas cosas. Amén. Dice así, para no entrar más en ese tema, dice, y Faraón entonces le dio permiso, y dice el versículo 7, entonces subió Joseph a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y aquí vemos que realmente Jacob, en 17 años que llegó a vivir en Egipto, que fueron los únicos los años que vivió él allá, llegó a ser apreciado y valorado por los egipcios. No solamente por el faraón, sino también por toda la corte y por el pueblo mismo. Claramente, en gratitud de recordar toda la bendición que recibieron a través de Joseph, esos 7 años de hambruna que fueron librados por la sabiduría que el Eterno le dio a Joseph. Amén. Y dice que, el 8 dice, así como toda la familia de Joseph, sus hermanos y la casa de su padre, solamente dejaron en la tierra de Goshen a sus pequeños, sus rebaños y sus vacas. O sea, para garantizar de que realmente ellos iban a volver, realmente dejaron sus posesiones y sus niños. Amén. Garantizando de que ellos iban a volver. O para que cuidaran también lo que quedaba. Y dice que también subieron, versículo 9 dice, también subieron con él carros y jinetes, resultando el cortejo en extremo honorable. Hoy en día uno se queda pues un poco viendo la forma como a ciertos personajes de la vida pública o de la vida de la farándula, ¿verdad? Le hacen esos entierros, ¿verdad? Con carrozas y caballos y procesiones y todo eso. Pues claramente a Jacob le hicieron un sepelio o un entierro de esta magnitud. ¿Ven? De una persona muy honorable. Dice, cuando llegaron a Gorén Atad, que es un lugar que queda ya cerca a la tierra de Canaán, dice, cuando llegaron a Gorén Atán, que está al otro lado del Jordán,
prorrumpieron en una muy grande y solemne lamentación, y él hizo duelo por su padre 7 días. Ya van 70 días, más el tiempo que duró el traslado del cuerpo, ¿verdad? Cuando llegan a este lugar, ya para entrar ya a la tierra de Canaán, Joseph se está allí por 7 días más, y hacen otra vez duelo por su padre por esos 7 días, y el duelo fue tan grande que las comunidades vecinas se percibieron todo el dolor y todo el lamento que se estaba haciendo allí, y dice que, y por eso llamaron, dicen los habitantes de aquella tierra, versículo 11, los cananeos vieron entonces el duelo en la era de Atad y dijeron, duelo honorable de los egipcios es este. Por tanto llamaron su nombre Abel Misraín. Abel viene de la palabra Abel, que significa lamento. Amén. Misraín quiere decir que como la mayoría que subieron fueron egipcios, entonces llamaron el duelo de los egipcios, el cual está al otro lado del Jordán. Dice, e hicieron sus hijos tal como les ordenó, porque lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de la Macpela, campo que Abraham había comprado a Efrón Eteo para propiedad de sepultura, enfrente de Manré. Amén. Entonces, los egipcios llegaron hasta allí y de ahí en adelante no entraron a la tierra de Canaán, sino que solamente los hijos y la familia de Jacob fueron los que entraron a Canaán para ir a sepultarlo en esta cueva. Amén. Y claramente allí estaban los cuerpos de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca y Lea, que estaba allí también sepultada. Amén. Recuerde que Rahel había muerto en otro lugar. Dice después, versículo 14, después de sepultar a su padre, Joseph volvió a Egipto juntamente con sus hermanos y todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Y allí termina ya todo el duelo, toda la peregrinación, y vuelve otra vez a su normalidad. Amén. ¿Me pasan un librito que tengo ya, el Martín, por favor? Y ahora viene a narrarnos en el versículo 15, el autor dice, cuando los hermanos de Joseph vieron que su padre había muerto, dijeron, quizás Joseph nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Amén. Y aquí es importante porque claramente algo que les recalco es el hecho de que cuando uno lee la Escritura, tiene que tener en cuenta, cuidado con algo, que los autores bíblicos tenían la forma de que primero narran un hecho, siguen el hilo de la historia hasta que la terminan, y luego que terminan el hilo de la historia, entonces van a explicar ciertas cosas que dentro de la historia tenían que explicarse, pero que ellos no interrumpen el hilo para que entonces no se confunda la historia, y por eso es que uno encuentra de que después de una historia vienen ciertas cosas que uno cree que pasó después, pero no, sucedió en el tiempo en que realmente estaba pasando la historia. Amén. Entonces aquí viene a narrarnos ahora el versículo 15, dice, cuando los hermanos de Joseph vieron que su padre había muerto, dijeron, quizá Joseph nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos. Pero claramente esto sucedió cuando Jacob murió, no cuando volvieron del entierro. Amén. Sino cuando Jacob murió, cuando dice ellos que vieron, en la palabra, en la Escritura, cuando se habla de la palabra ver, se traduce en el sentido de ver naturalmente algo o percibir algo. Amén. Que no solamente verlo, sino que percibes algo, disciernes algo. Amén. Te das cuenta de algo. Y entonces la Escritura lo pone como algo que se ve. Amén. Y dice que estos muchachos, estos hombres ya, estos hermanos, caen en cuenta ahora de que claramente Joseph, mire lo que es la carne, que la carne es enemistad. La carne siempre busca cómo sembrar la duda y la inquietud y los problemas.
Ellos, mientras Jacob estaba vivo, ellos estaban tranquilos porque decían, no, Joseph, quiere decir que este pensamiento de pensar de que Joseph pudiese vengarse de ellos por lo que le hicieron, estaba en la mente de ellos todo el tiempo. Simplemente que mientras el papá estaba vivo, mientras Jacob estaba vivo, ellos dijeron, no, pues mi papá está vivo, él no va a hacer nada, ¿verdad? Pero ahora que Jacob muere, entonces les viene otra vez la inquietud, el temor, la duda de que ahora sí. Ahora, ¿de dónde viene eso? Pues claramente la Escritura ya nos dio un ejemplo antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan del problema que pasó entre Jacob y Esab? Cómo cuando Esab se dio cuenta de que su hermano Jacob le había quitado la bendición, ¿en qué pensó? En matarlo. ¿Y matarlo cuándo? Cuando muriera su padre. Y cuando mi padre muera y pasa el duelo, pasen los días de dolor, entonces él lo iba a matar. Pues claramente lo mismo le está pasando a los hermanos de Joseph. Pero en realidad no conocen a Joseph. Amén. Ellos están creyendo, a veces hay un dicho que dice que uno piensa conforme uno es. Amén. Cuando uno piensa que alguien lo va a robar, es porque puede ser que en uno también haya maldad. Amén. Y uno sea capaz de robar. Amén. Una cosa es que uno sea precavido, una cosa es que uno pues no sea tan confiado, otra cosa es que siempre esté desconfiando de la gente sin conocer. Amén. Pero es bueno conocer las personas. Amén. Y es bueno conocerlas bien. Dice entonces el versículo 16, quiero este libro porque aquí anoté algunas cosas que quiero que estudiemos. Amén. Dice el 16, dice que entonces mandaron a decir a Joseph, tu padre dio órdenes antes de su muerte, diciendo. Esta palabra de que dice que mandaron, quiere decir que ellos consultaron entre ellos. Amén. Y planearon cómo entonces iban a hacer para hablar con Joseph. Entonces hablaron entre ellos y designaron a una comisión, a uno o dos, no dice cuántos allí, pero no fueron todos. Simplemente designaron a, tal vez fue Judá, que era el líder después de Joseph, para que hablaran con Joseph sobre este asunto. Amén. Y luego dice que la palabra que está allí es Sabá, que se traduce como constituir, ordenaron, designaron, enviaron. Amén. Y luego dice que el 17 dice, así diréis a Joseph. Y esto fue lo que concluyeron ellos. ¿Cuál es el mensaje que le vas a llevar? Dice, te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado, pues te pagaron con mal. Y ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Elohim de tu padre. Y mientras hablaban con él, Joseph lloraba. Y ahora, aquí en la traducción, pues, ¿cuál es la diferencia entre transgresión y pecado? A ver qué entendemos nosotros. Dice, así diréis a Joseph, te ruego que perdones la transgresión de tus hermanos y su pecado. Ahora, la pregunta es, ¿qué entendemos nosotros por transgresión y qué entendemos nosotros por pecado? Amén. ¿Cuál fue la transgresión de los hermanos de Joseph? Ok, la palabra que está allí es la palabra pesha. Amén. ¿Y por qué pesha la traducen como transgresión? En realidad el significado también significa revelar, rebelarse, apartarse o traspasar. Entonces lo que quiere decir, ¿cuál fue la transgresión de ellos? Que cuando ellos oyeron el sueño de Joseph, de que estos sueños que tú, ¿te acuerdas que las espigas se postraban delante de la espiga de él y todas estas cosas? Pues se enojaron. ¿Pero por qué se enojaron? Porque no aceptaban el hecho de que Joseph fuera a gobernar sobre ellos. Entonces transgredir significa es
que uno no acepta, uno se rebela contra aquello que está dado. Ahí no es pecado, simplemente te estás rebelando. No aceptas esa situación. No aceptas que venga, digamos, una compañía estás y de repente escogen a uno para que sea el líder y tú dices, no, yo no acepto eso. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Ahí no hay pecado. Pero hay una ¿qué? Una transgresión, una rebelión. Me rebelo ante el orden establecido. Amén. Y eso ocurre hoy en día por todas partes. Hoy en día todo el mundo se rebela. Amén. No estamos de acuerdo por muchas cosas, nos oponemos a muchas cosas, ¿verdad? Eso se considera transgresión. Amén. Rebelarme, apartarme, no estoy de acuerdo, me separo. Amén. Por lo tanto, entonces, entro en ese estado de pesha. Amén. Luego dice que perdones la transgresión, o sea, la rebelión de ellos. El hecho de que ellos no aceptaron de que Elohim lo había escogido a él para una posición superior a la de ellos. Amén. No estuvieron de acuerdo. Y luego dice, y su pecado. Ahora, ¿cuál fue el pecado de ellos? Y la palabra aquí, pecado, es la palabra hatá. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Hatá se traduce como errar, pecar, ofender. ¿Cuál fue el pecado de ellos? La transgresión fue que ¿qué? Se rebelaron. No aceptaron de que yo se fuera a ser superior que ellos. Pero ahí no hay pecado. Simplemente es, no acepto, ¿verdad? Me aparto de eso. Pero el pecado vino cuando ellos entonces trataron de resolver esa rebelión. ¿Cómo hacemos que esto que no aceptamos no se cumpla o no se dé? Entonces cuando planean ¿qué? Deshacerse de él, planean matarlo, planean venderlo. ¿Amén? Y es ahí cuando entonces viene el pecado. Recuerden lo que Elohim le dijo a Caín cuando Caín se molestó porque su ofrenda no fue aceptada. Y el Eterno le dice, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué ha caído tu semblante? ¿Por qué estás así malgeniado? Hasta ahí Caín no ha pecado, pero está en pesha, está en rebelión. No acepta el hecho de que Elohim no se agradó de su ofrenda. Y no acepta de que su hermano sí haya sido aceptado. Entonces él se aparta, se molesta con eso, no está de acuerdo con eso. Y entonces ahora está meditando en ese problema. Y ahí es cuando viene el pecado. Porque ¿qué dijo el Eterno? He aquí el pecado está a la puerta y te desea. El pecado lo que busca es la primera oportunidad de rebelión nuestra para venir entonces a guiarnos a actuar en contra de eso que no nos gusta, en contra de eso que no estamos de acuerdo. Es como los hijos. Se enojan con nosotros porque les decimos las cosas son así, ¿verdad? Y no están de acuerdo, no les gusta, ¿verdad? Y se rebelan contra eso. Mientras pataleen y digan cosas, no hay problema. El problema es cuando empiezan a actuar para demostrar que no están de acuerdo. Y entonces empiezan a hacer cosas que no deben. Ahí es cuando viene el pecado. Amén. Ahí es cuando entonces se les cuenta como pecado. Entonces, y esto pasa en muchos aspectos de nuestra vida. Aún en las congregaciones pasa eso. Cuando hay envidia, cuando hay celos, cuando hay contiendas en las mismas congregaciones, porque no está de acuerdo que a este se le dé a esto y que a aquel se le nombre aquello, y entonces la carne despierta esa envidia, amén. Y luego entonces el pecado viene y aprovecha esa brecha que se abrió allí y empieza entonces a trabajar en los pensamientos, en los sentimientos de las personas para que acumulan malestar y malestar hasta que los lleva a hacer algo en contra de aquellos que no están de acuerdo o que se han rebelado. Amén. Entonces, dice que ahora ellos usan al papá, no sabemos si realmente esto sucedió o no. Hay que darles, como dice por ahí un dicho, el mérito de la duda.
¿verdad? O ¿qué es otra palabra que se usa? El hecho de que no sabemos si realmente fue cierto o no fue cierto. ¿Cómo? El beneficio de la duda. Gracias, hermano. El beneficio de la duda, porque en realidad no sabemos. Amén. Ahora, si no fue así, pues claramente fueron inteligentes para ver cómo solucionaban esta situación. Amén. Entonces dice aquí: y ahora te rogamos que perdones la transgresión de los siervos del Elohim de tu padre. Fíjense que, y dice que entonces, cuando ellos le hablaron así, Joseph lloró. ¿Por qué lloró Joseph? Claramente, la última expresión que ellos dicen para Joseph es muy significativa, porque ahora él comprende que sus hermanos, primeramente, están queriendo protegerse por temor a la represalia, ¿verdad? Recuerde que toda la sabiduría comienza ¿por qué? Por el temor a Elohim. Si uno teme a Elohim, ya es sabio, porque entonces uno se va a guardar de hacer cosas que no debe hacer, para que entonces no venga el castigo, no venga la disciplina, ¿verdad? Y ellos lo hicieron es por puro temor. Pero dicen algo que realmente ya estaban ellos progresando, y es el hecho de que ahora ellos ya no se ven simplemente como hombres normales, sino que entienden de que son siervos del Elohim de Jacob. Amén. Ahora entienden que ellos tienen un propósito, entienden de que realmente están dentro de un plan, están dentro de un pacto, y claramente quieren que las cosas funcionen bien. Pero todo motivado desde el punto de vista de ¿qué? Del temor que tienen. Amén. Luego dice que entonces sus hermanos fueron, 18, entonces sus hermanos fueron, y aquí sí ya vinieron todos, una vez que ya le dieron la noticia, hablaron con él y vieron que él realmente no estaba en esa condición, entonces ya vinieron todos a presentarse delante de él. Dice, entonces sus hermanos fueron y se postraron ante él y dijeron: henos aquí por esclavos tuyos, por siervos tuyos. Amén. Y fíjense que allí se cumplió el sueño. Amén. Aquello por lo que ellos se rebelaron, por lo que se molestaron ellos, por lo que no querían aceptar, ahora tienen que aceptarlo por convicción. Amén. Porque lo que Elohim establece es para bien. Simplemente que uno en la carne no comprende, la envidia, los celos y todas esas cosas hacen que las personas no entendamos las cosas. Vemos todo para mal y no para bien. Amén. Porque siempre estamos mirando el mal y no el bien que las cosas pueden tener. Amén. Entonces dice que ya se postraron aquí, dice: henos aquí por siervos tuyos. Realmente estamos para servirte. Pues en realidad ellos entendían que todo lo que tenían allí era porque era gracias al mérito de Joseph. Amén. Y a la posición que Joseph tenía allí en Egipto. Amén. Dice el 19: pero Joseph les dijo: no temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Amén. Entonces, claramente diciéndoles: el que hace juicio, el que disciplina, el que juzga es Elohim, no yo. Y es la misma respuesta que da el Mesías. Dice: yo no vine para juzgar. Amén. Porque claramente el vino fue para salvar, para traer paz, para traer reconciliación, para hacer el bien al pueblo. Amén. Y nosotros a veces no entendemos eso, y como creyentes lo que andamos es juzgando a los demás. En vez de buscarles la reconciliación, lo que hacemos es a juzgarlos y acusarlos y condenarlos. Amén. Como si nosotros fuéramos Elohim. Fíjate que eso de estar condenando a la gente es ponerse en una posición peligrosa, porque es creerse uno con autoridad para eso. Recuerda que la palabra Elohim viene de la palabra autoridad, de poder. Amén. Cuando usted condena a alguien, así usted lo vea en pecado, no tiene la autoridad para condenarlo, a menos que seas juez. Amén. Y el juez claramente tiene un proceso. Hay que ir a un juicio donde se demuestre los pros y los contras, ¿verdad? Y allí entonces toma una determinación. Pero no es bueno estar nosotros condenando a la gente así por así.
Porque lo que hoy tal vez no es, mañana tal vez es. Amén. Dice, aunque vosotros pensasteis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Amén. Y la palabra que está allí, que vale la pena meditar, es la palabra Shabbat, Hashabá o Hashab, que esa palabra que significa es tramar, fraguar, idear. Esa palabra, cuando aparece en la escritura, generalmente aparece acompañada de algo malicioso, de algo que se trama, algo que se piensa. Amén. Pero tiene algunas excepciones, como en el caso de que cuando él dice que Elohim lo pensó también, o sea, usa la misma palabra. Ustedes pensaron para mal y Elohim pensó para bien. Amén. Y es aquí donde el mundo a veces se confunde, como le pasó cuando Saulo de Tarso aclara de que entonces hagamos pecado para que sobreabunde la gracia. No se trata de que pequemos, amén, sino que donde hay pecado el Eterno trae gracia, pero no es que se nos está diciendo que pequemos para que la gracia venga más para nosotros, ¿verdad? Sino que la gracia es para aquel que está en pecado, no para el que ya no está en pecado. Amén. Ahora, lo que él está diciendo es que no todas las cosas que uno piensa para mal van a ser para bien. Está hablando de que esto solamente ocurre en los planes del Eterno. O sea, Elohim tiene que lidiar con los seres humanos en su plan, en su propósito. Para él llevar a cabo su salvación y su obra, tiene que hacerlo por medio de seres humanos, y los seres humanos son muy cambiantes y son muy imprecisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Eterno? Cuando los hombres no colaboran con su plan, pues todo lo que los hombres piensan para mal, él tiene que buscar la manera de cómo pensar que eso que ellos piensan para mal sea para bien, para que su obra, para que su plan entonces dé resultado. Amén. Y por eso dice la Escritura que a los que aman a Elohim, todas las cosas que obran para bien. ¿Pero por qué obran para bien? Porque en el plan que él tiene para cada uno de nosotros, viendo nuestra fe, viendo nuestro deseo de alcanzar sus promesas y sus bendiciones, entonces todo el mal que podamos recibir de parte del mundo, de parte de las personas que quieren lastimarnos porque estamos en este camino, entonces todo eso que ellos planean para mal, el Eterno al final lo va a cambiar. ¿Para qué? Para bien. Pero hay que entender una cosa, que en ese planear vamos a sufrir la aflicción, porque aunque Elohim pensó para bien, José tuvo que ir de esclavo, tuvo que ir preso. Amén. Entonces, porque a veces las personas decimos, pero si somos hijos de Elohim, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué entonces nos pueden hacer daño? Porque es que en el plan de Elohim es él el que tiene que enderezar lo que el mal planea mal. Pero mientras él lo endereza, claramente sus siervos, sus hijos, muchas veces tienen que pasar por la aflicción. Amén. Pero como sus hijos tienen fe y perseveran en la fe, entonces él puede cambiar ese mal para bien. Pero ¿qué pasa si la persona no es fiel a la fe? Y entonces cuando recibe la aflicción empieza a buscar cómo resolver su problema y no espera que el Eterno sea el que cambie las cosas. Pues empeoramos todo y dañamos todo. Y algo que iba a terminar bien, al final puede terminar mal. Porque nosotros no confiamos, no tuvimos fe, no creímos. Y recuerde, una de las cosas que son importantes para la fe nuestra, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante para nosotros perseverar en la fe? Creer, pero para creer
significa que tenemos que conocer y entender la mente de Elohim. Muchos de los problemas que tenemos nosotros de la incredulidad es porque no conocemos ni entendemos al Padre ni al Hijo. Y fíjate que Jesús lo dijo y lo dijo el Padre, ¿verdad? En muchas partes dice: no se gloríe el rico en esto ni el sabio en esto, sino que glorías en conocerme y en entenderme, porque es cuando uno logra, por la gracia del Padre, conocerle a Él y entenderle, es que entonces uno va a poder guardar la fe y no se va a desesperar y no va a buscar hacer cosas por resolver la situación, sino que va a entender por qué están pasando las cosas y al final confía de que el Eterno es el que va, si es que lo que estoy viviendo no es culpa de mi propio pecado o de mi propio error, porque muchas veces hacemos cosas diciendo: es que Dios está conmigo y Dios me va a ayudar y me va a dar éxito en esto, y me lanzo a hacer cosas que Elohim nunca me ha mandado a hacer, y al final me estrello porque las cosas salieron mal, porque no era voluntad del Eterno que yo hiciera eso, ¿verdad? Y entonces ahora empiezo a enojarme con el Señor, que por qué, y ahí viene la incredulidad, y es porque no le conocemos y no le entendemos. Si queremos guardar la fe, si queremos permanecer en esta fe, tenemos que procurar conocer cómo piensa y cómo actúa el Padre, y cómo piensa y cómo actúa el Hijo. Y para eso es que el Mesías vino. Cuando uno estudia los evangelios, estudia la vida del Mesías, cómo reaccionó, cómo actuó, en qué se afanó, en qué se preocupó, qué cosas enseñó, es porque ahí está la explicación. El Señor me dio una lección muy fácil para entender esto de vivir en el Mesías, pensar como el Mesías. Cuando usted va a trabajar a un lugar, le asignan a una persona para que le enseñe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y entonces usted está con esa persona una semana, 2 semanas, recibiendo la instrucción. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacerlo? ¿Se hace así? ¿Se hace así? Entonces, cuando ya la persona se va, usted no tiene que estar preguntando: ¿y ahora qué tengo que hacer? Porque ya le mostraron lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Y Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? Si permanecen en mí, entonces conocerán la verdad. ¿Y la verdad los hará qué? Libres. Entonces, hay personas que dicen, yo hasta hace poco escuchaba personas diciendo: ¿qué haría Yeshua en esta situación? Y yo pregunto, la misma pregunta es inquietante, porque quiere decir que yo no sé lo que Jesús haría en esta situación. O sea, no conozco cómo Él se comportaría en esta situación. ¿Y por qué no lo conozco? Porque no lo he buscado, no he buscado conocer, no entiendo cómo pensaba Él, no conozco su pensamiento, no conozco su forma de pensar, de actuar, de valorar las cosas. Y por eso estamos siempre pensando: ¿y qué haría el Señor aquí, en esta situación? Y lo que indica es que tenemos falta de conocimiento del Mesías, tenemos falta de conocimiento del Eterno. Amén. Y por eso es que estamos actuando sin saber si lo que realmente estamos haciendo es conforme a lo que haría el Mesías. Y la pregunta es: el Mesías dijo: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, entonces el Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. ¿Verdad? Pero ¿por qué es que el Padre y el Hijo van a venir a morar en nosotros? Porque en nuestra casa se piensa igual como piensa el Padre y como piensa el Hijo. Y entonces hay comunión. Pero usted no puede ir a vivir en una casa donde usted sabe que la gente que vive ahí piensa diferente a usted, porque no va a haber comunión. Digamos que usted en una casa que usted es tranquilo, no es bulloso, no le gusta cosas así, y llega a una casa que es escandalosa, problemas por toda parte, desorden por toda parte, ¿usted va a poder vivir ahí? No, usted se va a sentir extraño.
esta no es mi casa. Entonces, para que el Padre y el Hijo puedan venir a vivir a nuestra vida, a nuestro corazón, nosotros tenemos que preparar nuestra casa para que cuando venga la comunión, entonces no haya problemas de comunión. Porque nosotros entonces pensamos, porque dice la Biblia que tengamos la mente de ¿quién? La mente del Mesías, la mente de Cristo. Significa que yo tengo que conocer al Mesías para saber cómo piensa Él y cómo actuaba Él. Y así entonces yo también me comporto para que no haya problemas en nuestra comunión de mía con Él o Él conmigo. Amén. Esa es la fe. Tristemente eso nos enseña, mi hermano. Muchos creyentes no entienden esto. ¿En qué consiste la comunión del Padre y el Hijo con nosotros? Amén. Sigamos para terminar. ¿Dónde quedé, perdón? Dice que, pero yo se les dijo, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Elohim. Aunque vosotros pensáis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para hacer como en el presente, para mantener vivo a un pueblo numeroso. Amén. Entonces realmente lo que está diciendo él, si no nos hubiéramos sometido, si no se hubiera hecho como Elohim permitió que se pasara, hoy en día no tuviéramos el bien que tenemos. Amén. Aun cuando el mal se planeó, él lo organizó todo para que al final ese mal realmente terminara en un bien. Amén. Pero el bien terminó fue por causa de ¿quién? De Joseph, que aceptó la voluntad del Eterno. No por los hermanos, porque los hermanos se rebelaron contra el plan del Eterno, ¿verdad? Entonces dice, así pues, versículo 21 estamos. Dice que así pues, no temáis, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Luego los consoló y les habló al corazón. Amén. Entonces ya él los calmó. Y fíjense que con una palabra, ahí dice la Escritura que una palabra puede ser para muerte, una palabra puede ser para vida. Que todo está en el poder de la lengua, ¿verdad? Porque así como Satanás trajo la muerte a través de su lengua, ¿verdad? Así vemos que también José, los siervos de Dios, traen el bien a través de su palabra. Amén. Y les habló para consolarlos, para que estuvieran tranquilos. Amén. Y no pensaran, y no siguieran inquietados pensando que él iba a hacer algún mal. Amén. Entonces les dice que, y les habló al corazón. Quiere decir que les habló con esa certeza, con esa seguridad de que no iba a pasar nada. Al contrario, que no tenían nada que temer, sino que todo iba a estar bien. Amén. Dice, habitó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Amén. Y Joseph vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de Joseph. O sea que vio nietos y bisnietos. Amén. Y dice el 24, después dijo Joseph a sus hermanos, yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y aquí vemos también la fe de Joseph, la seguridad de las promesas del Eterno, la seguridad de quiénes eran ellos y cómo Elohim estaba con ellos. Amén. Y eso es lo que realmente la Escritura viene a exaltar, la fe de estas personas. ¿Cómo pudieron obtener la bendición? Porque confiaron completamente en el Eterno y creyeron completamente en su palabra, no dudaron de ella, ni por un momento. Amén. Y dice que entonces Joseph hizo jurar a los hijos de Israel, y aquí vemos otra vez que hay un juramento de por medio. Amén. Porque la gente cambia. Entonces ya les parece que no es necesario hacer eso, pues ¿cuál es el problema? Hoy en día, hablando de la muerte, mis hermanos, hoy en día las personas no le dan importancia a lo que va a suceder con ellos después de la muerte. Hoy en día las personas vivimos cada día creyendo como que nunca vamos a morir.
Y no sabemos que la muerte puede venir en cualquier momento. Y no nos preparamos en nuestra fe para saber qué puede pasar si Elohim permite que uno se vaya antes de tiempo o en el tiempo que uno no espera. ¿Y qué va a pasar entonces con mi vida? Como si eso no importara. Pero vemos que para estos hombres aún la muerte había que meditar, había que pensar, porque uno no vive para uno, dice la Escritura, ¿verdad? Vivimos para Él, para Elohim, y aún nuestro fin tiene que ser con fe y basado en la fe, porque si yo no pienso en estas cosas, ¿dónde está mi fe? Porque yo se podía haber dicho, pues qué importa después que uno muere ya, ¿dónde queda el cuerpo? ¿Por qué Jacob afanarse porque lo lleven a una cueva tan lejos allá? Si para descomponerse el cuerpo se puede descomponer en cualquier parte. Pero porque hay promesas, hay esperanza. Y es en base a las promesas que uno se prepara aún para la muerte, sabiendo de que hay una promesa después de la muerte y hay una esperanza después de la muerte. Hoy en día a la gente no le importa si mañana lo echan en cualquier hueco por ahí tristemente cuántas personas terminan en las morgues y nadie los reclama. Amén. Porque nunca pensaron en esas cosas. ¿Y qué revela eso? ¿Con qué fe vivieron? ¿Con qué fe vivieron? Si no piensas aún cómo vas a terminar tus días. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué creemos nosotros? Amén. Y claramente yo se lo hace juramentar porque dice, Elohim ciertamente dice, os visitará, entonces haré subir mis huesos de aquí. Y fíjate la diferencia entre José y sus hermanos. Ninguno de sus hermanos pidió que sus restos fueran llevados a Canaán. Todos los hermanos de José y los descendientes que murieron allí, todos esos restos quedaron allá en Egipto. ¿Pero qué revela eso? La fe de cada uno de ellos. Cómo pensaba Joseph, qué creía Joseph y cómo vivían sus hermanos y qué creían sus hermanos. Amén. Entonces dice, haré subir mis huesos de aquí. Y murió Joseph a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. Quiere decir que pusieron un lugar allí donde después podían sacarlo y llevarse sus restos, como cuando entremos al libro de Éxodo vamos a ver que realmente ellos cumplieron con este juramento que hicieron y llevaron los restos y los depositaron en lo que es la región de Samaria hoy en día. Amén. Entonces vemos que primeramente que el sufrimiento, el paso de la aflicción de la muerte de un ser querido, claramente hay que desahogar eso. Amén. Mucha gente dice, no, ¿para qué me llora después de muerto si en vida no me quisiste? Pues claramente tiene razón, ¿verdad? ¿Para qué quiere una gente ahí llorando cuando en vida no le brindaron ni un vaso de agua? No honraron a los padres. Y hay personas así, ¿verdad? Que durante la vida de sus padres ni se preocuparon por ellos. Pero el día de la muerte, ahí están llorando y gritando y pataleando para que todo el mundo los vea. Como si realmente hubieran amado a sus padres. Amén. Pero para aquellos que realmente aman a sus seres queridos y les duele la pérdida de ellos, verlos que ya no lo van a volver a ver en esta vida, en este mundo, pues claramente hay que pasar el proceso del dolor, de lamentar. Amén. Pero una vez que pasa el tiempo, ya se acabó. Amén. Hay personas que tristemente no tienen un límite para eso y tristemente se dejan llevar por el sentimiento y terminan yendo toda la vida a visitar a esos restos, a una tumba allá y a hablarle allá y a cantarle allá y a llevarle hasta trago y comida, como si ellos pudieran realmente saber algo de lo que está pasando en este mundo. Amén. Porque ya entonces se pasa de algo que es normal, el llorar, el lamentar
la pérdida de un ser querido a idolatrar la muerte. Amén. Y entonces nos vamos al otro extremo. Y mucha gente dice, no, pues que yo sé que esa persona no sabe nada, pero yo me siento bien viviendo aquí. Amén. Hablar con ella y todas las cosas. Esas son costumbres y tradiciones del mundo, cultura del mundo. Amén. Pero en la vida espiritual, claramente sabemos que una vez que la persona ya se lamentó y hicimos todo el duelo, hay que dejarlo ya descansar. Si vamos a observar la tumba para que no se caiga y no se deteriore, pues es otra cosa. Amén. Pero no ir a pensar de que vamos a ir allá a hablar con los muertos o a decirle algo a los muertos. Amén. Cuando realmente sabemos que los muertos ya no tienen parte en esta vida. Amén. Hay que amarlos aquí. Hay que honrarlos aquí. Hay que servirlos aquí. Amén. Y lamentarlos cuando parten. Pero de ahí en adelante ya no hay nada más que hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, bendito y alabado es tu nombre. A ti damos gracias, Padre Eterno, por este día, Señor, por este Shabbat, por este libro de Bereshit, Señor, que hemos terminado de leer, este libro de Génesis. Gracias por todo el entendimiento, por todo el conocimiento que nos has dado a través de él. Permite, Señor, que podamos conservar, guardar en nuestro corazón, Señor, toda esta enseñanza, toda esta revelación, para que entonces podamos ir conociendo y entendiendo tu mente y la mente del Cordero Santo, Padre Eterno, y podamos vivir conforme a ese conocimiento y entendimiento nuestras vidas. Padre Eterno, ayúdanos, Señor, para entender, Señor, que eres tú el que dispone las cosas y que no podemos dar lugar a la carne para rebelarnos en contra de tus propósitos y de tu voluntad. Y mucho menos, Señor, dar oportunidad al pecado por medio de estas rebeliones, Señor, para llegar a pecar. Padre amado, guárdanos. Guárdanos de actuar, Señor, en un espíritu, Señor, de malestar, de rebelión, de soberbia, de desacuerdo, y terminar, Señor, haciendo el mal a aquellos, Señor, contra quienes nos rebelamos. Y primeramente contra ti, Padre Eterno. Padre amado, gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a aquellos que han perdido a sus seres queridos. Que seas tú, Señor, consolando y sanando, Señor, los corazones, para que realmente, y que seas tú permitiendo, Señor, que las personas, Señor, que están pasando por este proceso, por este duelo, puedan realmente desahogar, Señor, todo su dolor, toda su aflicción, toda su tristeza, y así poder, Señor, sanar y fortalecer sus corazones, Padre Eterno. Padre amado, en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús de Nazaret, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. Amén, Señor. Amén.